Bienvenidos a este podcast sobre desigualdad en el acceso a la educación y educación bancaria en Colombia por Carlos Alberto Chona Terán, estudiante de la maestría en educación mediada por TIC de la Universidad Tecnológica de Bolívar. En Colombia desde siempre hemos oído sobre cómo la educación de algunas escuelas está muy por encima o muy por debajo de otras. Es bien sabido que dependiendo de la zona en que vives puedes recibir una educación de mejor o peor calidad. Esta diferenciación en la educación se vive mayormente contra comunidades autóctonas de los territorios, como lo son indígenas, las negritudes y así también en los barrios más pobres de la sociedad colombiana. Vemos cómo las infraestructuras en estas regiones están en abandono casi total, colegios casi cayéndose. Además de esto, la queja recurrente de los docentes es que no cuentan con los materiales necesarios para educar. Estas escuelas aún enseñan con tableros y marcadores solamente, no cuentan con internet, dispositivos electrónicos y los que encontramos están dañados o son de modelos viejos que no permiten el buen funcionamiento. Todo esto aun cuando hoy día hablamos de un mundo globalizado y donde la educación virtual gana cada vez más terreno. A todo esto podemos sumarle la falta de preparación de la mayoría de los docentes en el uso de materiales tecnológicos, en metodologías nuevas y lúdicas, y el poco compromiso por parte de ellos en llegar a una educación horizontal donde los estudiantes sean cada vez más partícipes de su educación y de lo que aprenden. Esta problemática se vive en Colombia, también se vive en mayor parte de América Latina. Vemos una educación estancada y de baja calidad que no motiva a los estudiantes, no los invita a pensar, analizar, sacar conclusiones, tampoco les enseña para la vida, solo enseña cómo ser servil a intereses hegemónicos. Para nadie es un secreto que las escuelas latinoamericanas, más que educar, enseñan a cómo ser de utilidad para la sociedad, sin hacer preguntas del porqué de algo. Solo cumplir tu rol y callar. Una educación que se centra en que aprendemos lo que debes aprender, pero hasta allí. No pienses, no analices, no critiques. De otra forma serás un revolucionario. Y en el contexto como el colombiano, ser revolucionario podría llevarte a la muerte. Según Paulo Freire, a este tipo de educación se le llama educación bancaria. Esta educación bancaria o educación tradicional se basa en llenar de información a los sujetos, convirtiéndolos más en objetos que en propias personas libres. Según Freire, la educación debe cumplir un rol liberador. En su teoría, la pedagogía del oprimido, Freire nos muestra cómo las élites mundiales han usado la educación como forma de control social. Ellos nos enseñan lo que quieren que aprendamos. Él llama oprimido a las personas que han estado bajo este yugo y opresor a los sujetos que ejercen de una u otra forma un tipo de control sobre los demás. Habermas y Freire concuerdan en la importancia de que la persona cumpla un rol activo en su educación mediante el diálogo con el otro. Habermas dice que la educación es crucial para la democracia y formar ciudadanos capaces de acción comunicativa y diálogo racional. Por su parte, Freire dice que para dejar atrás el ser oprimido necesitamos desarrollar la conciencia crítica, derrumbando mitos e impuestos a través del diálogo de ideas igualitariamente, sin una estructura de autoridad, más bien todos en el mismo nivel, tanto educadores como educandos, y animando a hacer preguntas del qué, por qué y el cómo de las cosas. Esto conllevaría a una praxis y no a un conocimiento estático. El oprimido entonces debe ser un sujeto y no un objeto, pues el oprimido juega un rol activo en su liberación mediante la toma de iniciativas
para la resolución de necesidades básicas y empoderamiento comunitario. En Colombia podemos ver cómo se aplica la acción liberadora de la que habla Freire cuando vemos el caso de los páramos. Muchas organizaciones de ciudadanos conscientes de la importancia del agua se han unido y han hecho llamados de atención sobre la protección de los páramos. Por ejemplo, el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, AIDA. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente y varias ONG se han unido en esta campaña para proteger el páramo de Santurbán. Aquí vemos que prima un interés comunitario más que un interés propio de los grandes terratenientes o empresarios hegemónicos, gracias a que estas comunidades colectivamente, mediante el diálogo, se pusieron de acuerdo en proteger la vida por encima de intereses privados. Reflexión. Después de haber leído sobre estos autores y viendo el contexto en el que estudié y en el que actualmente trabajo, en una ciudad como Cartagena, ciudad de negros que no gusta de negros, creo que la educación se convierte en el único método posible para llegar a una sociedad más justa. Pero esta educación debe basarse en el ser, tratar al otro de igual a igual, sin que se imponga la visión del uno o el otro, llegar a consensos, mediante razonamiento crítico y el diálogo igualitario, que beneficien a la sociedad en común. Y a modo de cierre, haré la siguiente pregunta. ¿Cómo se podría implementar un programa de educación basado en el ejemplo de Freire en el contexto colombiano, teniendo en cuenta la gran desigualdad que sufre el país? Muchas gracias.